Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Ya estamos 9 de septiembre de este 2016 y mire, voy a hacer hoy un programa, espero yo, muy reflexivo, muy reflexivo, de análisis, pero de análisis muy de fondo. Yo espero que sea un análisis, un programa pues que le abone mucho a la pensera, a que usted que nos escucha diga, ah caray, pues sí, o no, puede usted estar de acuerdo o no con lo que aquí vamos a reflexionar. El chiste es ponernos a pensar. ¿De qué se trata? Mire, resulta que mañana sábado, está convocada, se va a realizar una marcha, una concentración, es una concentración que le llaman marcha en favor de la familia. Marcha en favor de la familia. Es una convocatoria, de hecho, nacional, que se está haciendo el Frente por la Familia, así se llama, a nivel nacional, y en los distintos estados se están haciendo estas concentraciones en diferentes fechas. Bueno, aquí en Chihuahua están convocando para mañana sábado y seguramente va a haber una gran concentración ahí en el Palomar. Bueno, pues justamente a propósito de esta convocatoria, es que vamos a hacer aquí este análisis, porque me parece a mí que vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Mire, porque esta convocatoria se está haciendo como en favor de la familia, como si nomás existiera un tipo de familia, esta familia tradicional de papá, mamá, hijitos, si se puede, hijito, hijita y perrito. O sea, esta familia súper tradicional, lo digo en buena onda, o sea, bien, de papá, mamá con hijitos. Y es que hablar de familia tenemos que hablarlo muy de fondo, porque tenemos que hablar en principio de familias. Hay muchos tipos de familias, muchos tipos. Usted mismo, usted misma que nos escucha, vea a su familia vecina, a su familia más ampliada, de la suegra, de sus cuñadas, de sus tías, de sus primas, y casi le puedo asegurar que hay diferentes tipos de familias. Ha de haber por ahí, por ejemplo, nomás es un ejemplo, alguna mamá soltera, alguna mamá que esté criando ella sola a sus hijos y sus hijas, o a un hijo o a una hija. Bueno, pues es una familia, esa es una familia, no está el papá, pero es una familia. Es posible que a lo mejor esté la abuela, es decir, o los abuelos, es decir, la mujer con sus hijos, a lo mejor viva con su mamá y con su papá, es posible, hermanos incluso, y que ahí estén sus hijos con los abuelos, las abuelas. Esa es una familia, eso es una familia. Hay muchas. Y bueno, por supuesto, puede haber una familia de dos mujeres casadas, de dos mujeres o no casadas, pero que viven en pareja. Tuvimos aquí una gran polémica, aquella polémica tremenda que nos hizo el favor de generar Carla con su denuncia contra el campestre para que le permitieran ingresar, ¿se acuerda? Ella y su esposa, con sus hijas y sus hijos. Esa es una familia. Y tenemos ya, porque además ya el registro civil de Chihuahua ya casa, es decir, matrimonia, legaliza se hace matrimonio civil a las personas homosexuales, hombres o mujeres. Entonces ya tenemos en Chihuahua, bueno, tenemos muchas parejas de hombres que no están legalmente matrimoniados, pero tenemos muchos, porque ya muchos lo hicieron, donde son matrimonio, donde están casados los hombres, pues, parejas de hombres. Esas también son familias, tengan o no tengan hijos, independientemente de cómo los tengan los hijos. Entonces, de entrada, por eso es que es muy importante hacer esta reflexión. Y mire, a mí me parece bien, me parece que estemos ahorita en este siglo XXI haciendo polémica, generando polémica de qué es la familia. Me parece que es un momento adecuado de reflexionar qué es la familia.
el concepto de familia es un concepto dinámico, que tenemos que entenderlo así. No tenemos la misma familia del siglo pasado y del antepasado y del más pasado, no lo tenemos. Son distintas, ha cambiado la familia, la forma de hacer familias, porque al final cambia todo, todos los esquemas sociales. El matrimonio es al final de cuentas, es un arreglo social, pues, un entendimiento social, y entonces cambian las cosas, cambian las condiciones. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Yo espero que podamos hacer aquí una buena reflexión, y yo les agradezco muchísimo a mis invitadas que me hagan el favor de venir a ayudarme a hacer este análisis, y déjenme, se las presento, y que sean ellas también las que nos hagan este análisis, las que aporten elementos para hacer este análisis. Y entonces me da mucho gusto que vengan Marta González y Andrea Cárdenas, dos feministas, una más mayorcita como yo y una jovencita, lo cual esto es muy, me parece que le agrega, le va a dar más emoción. ¿Qué opinamos las más mayorcitas y qué opina también una jovencita, no? Entonces, bueno, pero bueno, las tres y mis dos invitadas, yo me incluyo, feministas, que ese es el punto, porque vamos a hacer el análisis desde el feminismo, eso que quede claro, porque aquí hacemos periodismo feminista, ¿no? Marta, yo te agradezco mucho que me hagas el favor de venir, y también tú, Andrea. Y entonces, ¿por dónde le damos? Quien quiera marcar la pauta, y vamos siguiendo el tema en esta reflexión. ¿Quién dijo yo? Tú, mera, Andrea. Bueno. Tú tienes ahí tu micro. Adelante. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría empezar la reflexión acerca de, cuestionarnos, a través del tiempo ha cambiado cómo se constituye una familia, ¿no? Antes, y también los motivos por los que se une una pareja. Antes se sabe, ¿no?, que las parejas se casaban como para perpetuar la riqueza de las que formaban, de los bienes, de las tierras. O sea, antes como que el amor ni siquiera se tomaba en cuenta para unirse con alguien. Ahora estamos viendo que esto cambia en base a nuestro contexto, a nuestras expectativas de la vida. Lo mismo pasa con la familia. Antes... Perdón, Andrea, me estaba acordando de esa película famosa, no me acuerdo cómo se llama, que está muy padre, donde se compromete la reina o la hija de la reina, algo así, de un reinado, con el rey de otro país, ¿no? En la monarquía, obviamente, y entonces viaja hasta donde, se comprometen, obviamente, negocian las familias. ¿Cómo se llama, hombre? Es una película buenísima. Y entonces viene la chica muy joven a donde está el marido, ¿verdad? El rey, y entonces, y se hace la negocia porque a los dos reinos les conviene, claro, ¿no? Les conviene. Y viene esta chava, y se casa, la reina Isabel es, ¿no? Viene y se porque hay varias películas de este tipo, pero esta es particularmente buena, porque a ella la obligan, y entonces llega ella a un nuevo reinado que de hecho se le complica, ¿no? Se le complica y se le complica, y que anda de pachanga, porque pues no entiende que tiene que atender los asuntos administrativos del reinado, ¿no? Y ahora sería como inconcebible, ¿no? ¿Cómo voy a casar yo a mi hija con alguien que no conozco, con alguien que le dobla la edad? O sea... o que son hasta primos. Claro, es algo porque además luego eran primos, ¿no? Es algo que ahorita muchas personas cuestionaríamos lo que se hacía antes, donde ni siquiera era requisito conocer a la persona con la que tú te ibas a casar. Y era muy normal, era muy común, ¿no? Era como hasta símbolo de amor de los papás, de que vamos a perpetuar los bienes que nos ha costado años. Entonces, a unir familias. Claro. Entonces este tipo de cosas ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque cambiamos la manera de relacionarnos, de concebir paradigmas, y también nuestro contexto y las necesidades han cambiado. Sí, sí es cierto. Yo creo que en esta historia de la familia también tendríamos que aportar un poco al análisis
de que la familia tal como la conocemos ahorita no ha estado siempre así. Es decir, si en aquellos años se casaban, había un contrato, digámoslo así, pues era para esas clases altas, para precisamente proteger o juntar patrimonios. Pero para la mayoría de la humanidad no estaba considerado esta estructura de familia tal y como la conocemos ya ahora sí en esta era moderna. Entonces, hay quien de veras ahorita todavía en este momento cuestiona y se cuestiona y es un dilema y es tema de mucha discusión la defensa de la familia, cuando la familia exactamente no ha sido así toda la vida. O sea, la familia ha ido adecuándose conforme a los cambios que la sociedad misma va necesitando. Y esto a veces obedece a cambios, por ejemplo, económicos, porque en la revolución industrial se necesitó una familia con una estructura que ahorita ya no es la familia que nos representa ni la que la necesitamos, en donde era la mujer, tenía los hijos, el marido, con eso garantizaba tener manera de mandar a ese marido y mandar a los hijos a una fábrica a trabajar, ¿sí? Hacer las veces de la atención, el cuidado de la alimentación, el cuidado de la salud, pero que ahorita ya no es posible, ya no obedece tener esa misma estructura. De hecho ya no la tenemos, ya tenemos infinidad de estructuras. El INEGI reconoce 21 tipos de estructuras familiares ahorita. 21 tipos, súper diversa. Es decir, lo primero que tenemos como que ir entendiendo es que tenemos una familia diversa, ¿no? No es, y bueno, está la familia tradicional, esta que insisten tanto en defender. ¿Por qué? ¿Por qué hay como miedo de algunos sectores a entender que la familia cambia, ¿no? Bueno, pues yo creo que puede haber diferentes como acercamientos a los porqués. A mí me parece que un porqué fuerte, importante, pues tiene que ver con las creencias, por supuesto, y ahorita ahondamos en eso. Sí. Pero otro asunto también es que le pega al modelo económico que tenemos. Las mujeres hemos estado en esta estructura tradicional, ¿verdad?, de la familia, aportando mucho la mano de obra. Entonces hay todo un modelo económico que se ha valido y que ha utilizado esa mano de obra de las mujeres. Entonces, ¿a quién no le interesa? Pues no le interesa que cambie a esos grandes intereses económicos en el mundo, ¿verdad?, que tenemos, a esos grupos muy fuertes económicamente, políticamente, religiosamente, que no quieren que cambie este orden social así como lo tenemos, porque obedece a esos intereses económicos, ¿sí? Eso es por un lado. Por el otro lado, creo que las creencias religiosas, cualquier religión, las religiones, al menos las monoteístas, colocan a las mujeres en una franca subordinación. Entonces, pues tampoco conviene cambiar esos órdenes, ¿no? Sí. Las mujeres debemos de estar sujetas y subordinadas, y entonces no propicia el análisis de ver y de mirar, y de sobre todo respetar los derechos de quienes ya están formando familias diferentes. Pues no convienen esos cambios. Ahorita sí. que comenta Marta algo muy importante, ¿no?, que son los derechos humanos. Yo creo que ahora se empieza a visibilizar más que nunca estos grupos vulnerables, ¿no? Uno de esos grupos son los niños y las niñas. Sí. Y yo creo que muchas personas como que abogan a favor de los derechos de las niñas y los niños. Entonces yo cuestionaría esto, no diría, los niños y las niñas tienen derecho a vivir una vida digna, segura, feliz, con cualquier persona que se comprometa a proveerles ese tipo de familia. Si con las personas heterosexuales se pasa por un proceso desgastante, discriminativo,
que cumple con estas normas, ¿no? Estos mandatos sociales que muchas veces no se cuestionan, no dicen mucho acerca de la vida de los niños y las niñas. Entonces, ¿cuáles son lo que persiguen ellas y ellos? O sea, yo cuestionaría esto porque ellos y ellas, hablando de las niñas y los niños, tienen derecho a tener una familia, tienen derecho a vivir una vida con cualquier persona que se las pueda proveer. Sí. Yo creo que un punto fundamental, hay muchos, pero bueno, uno que yo quiero resaltar, que ahorita comentaba Marta, si el asunto de las creencias, y entonces aquí vamos a ya entrar como en el análisis, digamos, un poquito de fondo. El asunto del, porque esto tiene que ver, al final de cuentas, es un asunto cultural, ¿no? Sí. Me parece que es un asunto cultural, por eso es tan difícil cambiar, cuesta mucho trabajo cambiar de forma de pensar, ¿no? De creencias, cambiar de creencias de generación en generación, eso es como muy difícil. Sí. Entonces, el tema de cómo entendemos a la familia es un asunto, me parece, cultural. Cómo vamos heredando la forma de pensar y cómo vamos heredando las creencias. Y entonces, a mí me parece que un punto fundamental, que incide en la idea que tenemos de lo que es la familia, es la creencia religiosa. Y la creencia religiosa, casi todas las religiones, bueno, las que tienen que ver aquí, por lo menos en el occidente, ¿no? Aquí en México, y particularmente la Iglesia Católica, porque al final de cuentas es como la grande, la que aglutina más gente, pero las demás están más o menos en la misma línea. Y entonces la iglesia o las iglesias, porque son varias iglesias, la religión, vamos a llamarle mejor la religión, tiene estas creencias, imparte estas creencias de manera muy estricta, ¿no? Es decir, matrimonio es, pues sí, quien hace este contrato civil, ¿no? Pero además se tiene que casar por la iglesia, es decir, la iglesia, todavía estamos en los tiempos, eso me parece a mí todavía como, no sé si decir inconcebible, pero me parece mucha intromisión, es decir, el hecho de que para que sea matrimonio la iglesia lo tenga que avalar, Y es decir, se me hace así caen como en contradicciones fuerte, también, ¿no? Sí. porque, bueno, o sea, hablando de la religión católica, porque así como lo mencionan ustedes, hay varias, y todas son pues, igual de válidas, en un estado laico que cada quien tiene, Para allá iba justamente. cada quien tiene el derecho de creer o de no creer, ¿no? Pero cuando se hace institucional, Exacto, una verdad, ¿no? exacto. Donde hay muchas, pues es ahí donde se violentan los derechos humanos y puede haber repercusiones legales. Exacto, Totalmente. exacto. Es decir, está bien, para allá iba. Me parece que es válido que todo mundo podamos creer en la religión que cada quien querramos, o no creer en ninguna religión. Eso me parece que hasta ahí va bien. Va bien. Pero cuando la iglesia le dice a la sociedad, lo que yo digo, solo lo que yo digo está bien, y lo que yo no avalo, por ejemplo, es que esa pareja que está que vive junta y que no se ha casado y que no tiene mi aval, sea heterosexual o sea homosexual, entonces ese no es matrimonio. Que O lo las diga. personas que se Las divorcian. personas que se divorcian, exacto, y entonces eso me parece intromisión, es decir, porque eso atenta a los derechos humanos. Totalmente. Atenta. También dentro de esta misma religión podemos ver muchas incongruencias, o sea, antes se avalaba, por ejemplo, que un hombre tuviera varias esposas y las violentara, como es el caso específico de Abraham, ¿no? Y eso lo avalaba Dios, o sea, eso está escrito en su libro. También que violara o abusaran de mujeres era válido, porque pues como la mujer, como ahorita comentaba Marta, ¿no? Que estamos en una posición de sumisión, como lo dicen, ¿no? O sea, la mujer nace de la costilla del hombre, o sea, nosotras bajo este lente no somos sujetas propias de derechos,
ni vistas como algo autónomo. Entonces es ahí donde hay que empezar a cuestionar este tipo de creencias, que dentro a lo mejor de las creencias que yo tenga se validen cosas que yo considere pues que muy cuestionables, que violen los derechos y que no esté de acuerdo. Y afortunadamente también por otro lado, o digamos en contraparte, ¿verdad? Pues tenemos un avance increíble también en estos tiempos sobre lo que son los derechos humanos. Y qué digo yo, bueno, pues afortunadamente, si no ya estaríamos ahí en la plaza siendo quemadas, ¿no? Si no tuviéramos todo este marco legal. Tenemos un marco legal tan amplio que internacional y también, por supuesto, nacional, que a partir de 2011, la Constitución Magna queda en un mismo nivel que todo un marco internacional que México ha suscrito. Y en ese marco internacional pues tenemos garantizados infinidad de derechos de las mujeres. En la Constitución, por ejemplo, en el artículo 1 y 4 constitucional, se garantiza la igualdad y la no discriminación. Entonces, pues afortunadamente vivimos en un estado de derecho y en un estado laico, porque también el estado laico está garantizado en dos artículos de la Constitución mexicana, en el artículo 24 y en el artículo 130. Entonces, pues yo digo, afortunadamente podemos tener todo ese marco legal. Ha costado mucho a la humanidad ir avanzando en garantizar los derechos humanos en lo general. Y en lo particular, con referente a las mujeres, garantizar los derechos a las mujeres nos ha costado mucho porque ha sido doble esfuerzo, un camino ganado cuesta para arriba, porque cuando la humanidad, los hombres, han ganado batallas a favor de los derechos, de sus derechos, las mujeres nos hemos quedado rezagadas, relegadas. Entonces, hemos tenido que ir cuesta para arriba para ir ganando. Se han ganado en lo colectivo, digo yo, no hay un derecho no ganado de manera colectiva por parte de las mujeres. Y ahí es donde a mí me parece importante, primero que nada veníamos ahorita platicando y decirnos y mencionarnos, presentarnos como feministas, porque es un orgullo para las mujeres la vida de tantas mujeres que han puesto a disposición de horas, de días, de noches, para poder ganar todos estos derechos colectivos. Y a veces su vida. Y su seguridad. Y su seguridad física, mental, porque ir cuesta para arriba significa que el mundo entero está en un orden en donde tú pareces la loca de la, no sé, de la esquina, ¿no? Hablando de cosas tan fuera de orden y tan fuera de lugar. Sin embargo, garantizar la igualdad para hombres y mujeres, como hemos visto en la experiencia de otros países que van adelante que el nuestro, hemos visto que están íntimamente relacionados la igualdad con el desarrollo y con la paz. Y yo siempre pregunto y digo, bueno, ¿quién no quiere el desarrollo y la paz? Claro, y el bienestar es decir, también queremos todo el mundo el bienestar de la familia, claro, pero de las familias, sí, es decir, de la familia del heterosexual y del homosexual. En estas familias, por supuesto, Dora, no tenga que ver que por ser familia, por estar unidas, estas mujeres tengan que estar soportando, por ejemplo, la violencia. Claro. Porque en este país tenemos cifras escalofriantes con respecto a la violencia, en donde 7 mujeres asesinadas por día, rebasan cualquier imaginación que podamos tener de ir logrando la igualdad, las mujeres, ¿verdad? Exacto. Entonces, si en medio de ese esfuerzo de ir colocando y de ir elaborando leyes a nivel nacional, a nivel local, encima de esos esfuerzos, se viene este posicionamiento de marchar por la familia, yo digo sí, pero marchemos por las familias y marchemos porque las familias sean familias sanas, en donde no a costa del sufrimiento ni de mujeres, ni de hombres, ni de niños, ni de niñas, se sea familia. Exacto. Si yo decía la intromisión de la religión, de la iglesia en el asunto de las creencias, porque
sigue siendo la iglesia, la religión, un poder político real, un poder político real de incidencia, de influencia social. Y entonces y está bien, digo, hasta donde la gente quiera creer su religión que quiera. El asunto es donde este poder violenta los derechos humanos. Me parece que entonces ahí ya no es correcto, ya no es legal, porque tenemos justamente un marco jurídico muy claro, derecho humanista y laico. Entonces me parece que ahí el Estado sí tiene que ser también estricto en el sentido de decir, ok, tú puedes promover tu religión hasta donde tú quieras, etcétera, etcétera, pero no puedes porque estás cometiendo delito si tú violentas los derechos humanos, porque es delito. Si alguien, quien sea que violente los derechos humanos, comete delito. La ley así lo entiende, y entonces me parece que tenemos como que ir entendiéndolo así, es decir, porque no hay otra manera, ¿no? De quien violente los derechos humanos de las personas está cometiendo un delito. Y luego está este otro punto que a mí me parece que lo tenemos que decir, lo tenemos que resaltar. Esta insistencia, otra vez, particularmente de la iglesia, de la religión y de otros sectores, pero particularmente de conservar familias, es decir, de prohibir, de tener a lo máximo el divorcio, la separación de esta familia que Dios une para siempre. Y entonces no importa si la mujer es violentada, golpeada, sobajada, humillada, incluso asesinada por su marido, no importa, se tiene que mantener así. Y no importa si las criaturas, hijos, hijas, están viviendo esa violencia al interior, que se esconda, porque el asunto es que vivan juntos el hombre y la mujer. Y entonces resulta que tenemos entonces una sociedad enferma, porque yo sí creo que en gran parte tenemos sociedades enfermas debido a la violencia familiar. Yo creo que sí. La violencia familiar es una de las causas fundamentales, así de estructura, de muchos fenómenos sociales que vivimos afuera, ¿no? Una cosa es que está en el ámbito de la familia, pero traspasa lo público, y entonces en la sociedad podemos encontrar personas, hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, completamente inadaptados y con mucho dolor y con mucho rencor hacia lo que vivieron adentro, ¿sí? Precisamente porque muchas veces se cree que yo, que trabajo con niñas y niños y adolescentes, se cree que no saben, no ven, no asimilan, pero la violencia, una maestra mía que yo tengo, Rosina Uranga, ella dice, son herederos y herederas de la violencia, ¿no? Sí. Y eso es totalmente cierto, o sea que y se reproduce la violencia. La mujer, o sea, la niña aprende a callar, aprende a ser sumisa, ¿no? Porque las palabras podrán convencer, pero el ejemplo arrastra. Sí. O sea, y ellos, los niños también, van diciendo, ok, mi papá me dice que le pega porque la quiere, entonces yo asocio el abusar del poder, el golpear a alguien con amor. Entonces es ahí cuando se va haciendo así como tiras la piedra y va generando impacto en toda la familia. Sí, esto es bien importante, yo lo quiero resaltar, porque uno de los argumentos de estos grupos y de la iglesia para conservar la familia tradicional es que para proteger a los niños y a las niñas. Ese es el argumento principal. Ese es el discurso. Y ese es el discurso. Y ese discurso se cae inmediatamente cuando quienes andamos en este conocimiento de la violencia familiar, quienes atendemos, quienes conocemos la violencia en las parejas, sabemos que es grave, que es dramático, que es
trágico, Inclusive, que es mejor muchas veces la separación, que el divorcio a veces viene siendo una bendición para muchas mujeres y para muchos niños que y mejore niñas. la relación de los integrantes de la familia, porque entonces, ¿qué se está protegiendo? ¿Qué ente es la familia, no? ¿Qué busca? Si se busca el amor, si se busca el desarrollo funcional y saludable de los integrantes de esas personas, no siempre va a ser el estar juntos o lo que la sociedad dicta. Por ejemplo, ahorita que comentabas tú eso, las personas que andamos, que atendemos la violencia, Chihuahua ocupa el primer lugar también en violencia sexual. Sí. Entonces yo también he escuchado comentarios de que las personas homosexuales son las que más abusan de los niños y de las niñas. Yo los invito y las invito a investigar estas cifras donde un abuso sexual, cuando se comete en contra de un niño o una niña, la gran mayoría son de sus padres. Sí, son personas heterosexuales, hombres que tienen relación y vínculo afectivo con el niño o la niña. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo pueden corroborar. Sí, claro, sí, claro, pero incluso es hasta como de sentido común, es decir, son tantos los casos de violencia sexual y obviamente se tienen que dar más en las familias heterosexuales, porque las familias heterosexuales son más, es decir, sí. Es como de sentido común. Las familias compuestas por personas homosexuales todavía son muy poquitas. Y entonces, con hijos pues más poquitas, y no es posible que cometan todas las violaciones que existen. La última estadística que nos daba hoy, hace unos días, el CEDEM y del Centro de Justicia para Mujeres, es que en Chihuahua tenemos en promedio una denuncia de violación diaria, una diaria en promedio. Denuncia. Y sabemos que la denuncia es mínima, claro, de violación. Es gravísimo el delito de violación, es gravísimo. Sí, yo creo que ya ahorita estaríamos como pensando más en cómo le hacemos como sociedad para ir aceptando estas diversas familias, estas formas de estructurar diversas de familia, y cuando las aceptamos entonces empezamos a mirar cómo podemos avanzar, ¿verdad? Siendo Exacto. familias diferentes, de Exacto. diferentes estructuras. Yo le quiero entrar ahí un poquito más, Marta, sí. Que no se te pase la idea, porque nos tenemos que ir a un corte y venimos con esta. Sí, me parece que el punto es es decir, tenemos que entender, aceptar y replantear, sí. replantear por dónde, no es fácil, no. Pero por dónde va el caminito, ¿no? Vamos a corte y regresamos con esta idea contigo, Marta, ¿te parece? Me parece. Vamos a corte y venimos. Mujer entre pañales. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con Marta González y Andrea Cárdenas, feministas. Marta González del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, Andrea del CEDEM, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y estamos haciendo este análisis de la familia diversa, de la importancia de entender que la estructura de las familias ha cambiado a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que es tan lento el cambio que a veces en el presente no lo notamos, pero cuando ya ahorita que Andrea nos hacía un recuento, pues ya vemos que efectivamente ha cambiado. El asunto nos quedamos antes de irnos al corte con este planteamiento que hace Marta. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para explicarlo? ¿Cómo le hacemos para entenderlo? ¿Y cómo le hacemos pues para saber qué caminito y por dónde vamos? Sí, ¿no? Yo creo que una de las principales ideas es, si vamos a establecer como esta marcha a favor de la familia, en donde nada más se reconoce a un tipo de familia, pues estamos desavanzando. Ahí no reconocemos, retrocedemos, ¿no? Ahí desavanzamos o retrocedemos,
en esa idea estamos dejando de lado a infinidad de personas de todos los grupos etarios, y en esa idea entonces estamos violentando los derechos de muchísimas personas. Es decir, en estas ideas de solamente hay una tipo de familia y vamos por ese tipo porque así debe de ser, porque así, entonces bueno, ahí estamos mal, estamos todavía y no solo violentando, ¿no?, sino invisibilizando que existe ese tipo de gente. Entonces, ¿cuándo se va a retomar? ¿Cuándo se va a plantear lo de los derechos? ¿Cuándo se van a cubrir las necesidades de estas personas que también son mexicanas y mexicanos? Yo también formo parte de un colectivo del 24A, donde hay madres lesbianas, ¿no?, muy comprometidas, mujeres muy responsables, que se tienen que enfrentar a todo esto. Entonces ellas ahorita estamos planeando hacer como un posicionamiento de, como decía ahorita Marta, cómo se invisibiliza la mujer, ¿no? ¿Cómo se como yo, ¿dónde entro yo? ¿Dónde ahora una no mujer, soy familia o qué? Una mujer que no está casada, soltera, con hijos, o sea, imagínense como todos los peldaños que se tienen que visibilizar. Y agrégale a las criaturas, es decir, los niños y las niñas dicen, bueno, entonces yo no tengo familia, o sea, sí tengo mamá, pero no tengo familia, no soy familia, o sea, no soy parte de una familia. Y eso nos porque pasa, el mensaje es ese. Nos pasa también como con el lenguaje incluyente, ¿no? O sea, ¿por qué somos tan tercas, ¿no?, en hablar de las y los mexicanos, de pronunciar, porque lo que no mencionamos no existe. Pero además hay una doble moral, porque en términos muy prácticos el cambio social se impone, ya está. se impone, es decir, los distintos tipos de familia, incluyendo las homosexuales, esas existen, es decir, no las tienen que avalar, existen. Pero entonces rebasan estas visiones religiosas, y luego se viene una doble moral, que la acabamos de ver ahora con la muerte de Juan Gabriel, porque bueno, es que tenemos esta misa en Juárez, que la ofician los altos jerarcas de la iglesia, cuando Juan Gabriel fue una persona abiertamente homosexual, y le ofician esta misa, y entonces tratan a la figura de Juan Gabriel como una buena persona, con todas las de la ley religiosa. Pero entonces el mensaje que manda la religión o la iglesia es: necesitas ser estrella, famosa, de dinero, etcétera, etcétera, para llevando esta vida, entonces sí te vamos a dar entrada a la religión, pero si no eres, entonces no cabes acá, de Ricky ¿no? Martin, ¿no? Él también es abiertamente homosexual, tiene hijos y todo, o sea, hay mucha gente que como que le reconoce, ¿no?, que es difícil ser padre en una sociedad así, y que aparte le avala, pero cuando se topa con homosexuales de su ciudad, que no son ricos y no tienen como los estereotipos físicos que tiene Ricky Martin, entonces cuando cuestionan, entonces ahí es de dónde parte nuestro criterio para quitarle, para negarle. A mí lo que me encantó ahora con todos estos homenajes y este fervor a Juan Gabriel, algo que me gustó mucho, que quedó muy claro en el imaginario social, es a la gente, a la mayoría de la gente, a esta gente común, como nosotras tres, no le importa si el hombre era homosexual, no le importa a la gente, es decir, afortunadamente ya no le importa, porque si le importara no hubiera ido a rendirle homenaje. A la gente lo que le importaba era su música, y fue a rendirle homenaje porque su música que él dejó, le llegaba al corazón, y no importaba si era homosexual o si era heterosexual, no importaba. Yo creo que eso yo coincido me parece contigo. Que fue excelente. Aquí el asunto es
la influencia que estos grupos conservadores pueden tener hacia la política pública, Claro, hacia el Estado, claro, hacia las decisiones que qué el bueno. Estado. Concluye con eso en los 2 minutos que nos faltan, el Marta. Estado tiene, en la coyuntura en la que estamos el particularmente. Estado tiene todo un mandato legal de un tener que mirar y tener que elaborar política pública para toda la población. En un Estado laico, el Estado debe de garantizar los derechos humanos de todas las tipos, estructuras de familias. Sí. Independientemente de lo que las religiones sea su concepción. Sí. Independiente. La ley y la política pública que tenemos no puede retroceder. No puede retroceder, no puede porque no podemos cambiar las leyes al contrario, está en puerta y tiene que estar en puerta en Chihuahua una ley para garantizar el matrimonio igualitario. Claro, vamos a ver cómo nos va en la garantizar. próxima legislatura, porque me parece que lo que están haciendo es presionando para que no tengamos una ley de matrimonio igualitario. Ese es el punto. Pero aparte las leyes son para garantizar los derechos de quien en un momento dado quieren acceder a ellos. Claro. Si una persona es completamente religiosa, ya sea cualquier religión, y no quiere contravenir a su religión, podrá no hacerlo, por supuesto que tiene todo el derecho de no hacerlo, pero quien sí quiere hacerlo tendrá que acceder a ese derecho, porque estamos viviendo en un Estado laico, en un Estado de derecho que no podemos obviar, porque sí, el pueblo podrá aceptar, pero el Estado tendrá la obligación de hacerlo. Es obligación, porque hay un mandato constitucional que obliga al Estado a garantizar los derechos humanos de todas las personas. Exacto. Homosexuales, heterosexuales, religiosas, ateas, hombres, mujeres, de niños y niñas, adultas, adultos. Ese es al final de cuentas el punto. El Estado, allí sí, el Estado no puede la religión por lo menos dice, bueno, es lo que yo opino y es mi postura, ¿no? Y está bien, pero el Estado no puede argumentar y pretextar. Se nos fue el tiempo. Yo espero, gracias Marta, gracias Andrea. Gracias. Yo espero que esta reflexión, análisis que estamos haciendo acá, no tiene otra intención más que moverle el tapete a la gente que nos está escuchando. Sí, yo creo que por lo menos es mi intención, moverle el tapete, que diga, caray, pues no había pensado en eso, no se me había ocurrido, lo voy a pensar, voy a ver, ¿no? Y que todas esas personas que creen que no son parte de una familia porque no está el papá, mamá, hijitos, pues que se incluya y que no se sientan mal. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias al personal técnico que nos hace posible, a Jaime como siempre en el camareo, muchas gracias Jaime, allá adentro Alan, Ana Laura, a Dani, a todos y Ana Laura también, muchísimas gracias, a Viviana en la producción y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima. Gracias.